Continuamos con este estudio acerca de métodos de estudio de la Biblia. Para abordar el texto sagrado es necesario tener una buena versión de las Sagradas Escrituras. Y hay muchas versiones. Recordemos que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego, en arameo. Y hay algunas versiones que se llegan más o se apegan más a estos textos antiguos. Se recomienda las versiones Reina Valera. Puede ser 1569, 1960, 1995, la Biblia de estudio. Aunque hay otras traducciones buenas, significativas, como la NBI, que es la Nueva Versión Internacional, o la Biblia de las Américas. Recomendado también la Biblia Paralela, se encuentra en la internet, está allí online, y allí podemos encontrar esta herramienta que es muy buena. Allá hay referencias cruzadas y también se encuentra la Biblia en estos idiomas originales. Es necesario, además de tener una buena traducción, tener en cuenta que debemos allegarnos al texto bíblico con un plan definido. ¿Cómo vamos a estudiar la Biblia? Es necesario determinar el método que se va a estudiar, si va a ser el mensaje de todo el libro. Recordemos que cada libro tiene un mensaje o una teología. El libro de Deuteronomio, cuál es el tema central del libro de Génesis, cuál es el tema central del libro de Éxodo, y eso se puede determinar. El lector puede encontrarlo. A veces es difícil hacerlo cuando no se tiene la experiencia, pero a medida que se va estudiando la Biblia, se dedica tiempo a ello, se puede ir adquiriendo estas destrezas. Entonces, es necesario mirar cómo se va a abordar el texto bíblico. Si se va a mirar ahí el contenido de todo el libro, la teología, también puede ser versículo por versículo, empezar a estudiar. También es necesario, o se puede estudiar abordando un tema en específico. ¿Qué dice la Biblia acerca del estado de los muertos? Y empezar a contestar a través de la Biblia. Si no sé los versículos, para eso está una concordancia. Se le recomienda una concordancia exhaustiva, como es la concordancia Strong. También se pueden estudiar tópicos, estudiar temas como el amor, la ley, la segunda venida de Cristo, y así también con una concordancia de estas exhaustivas. Cuando digo exhaustiva es que tiene todos los versículos, y allí se puede hacer un estudio importante de la palabra. También se puede estudiar palabras. Voy a estudiar la Biblia y tomo alguna palabra que me llamó la atención, por ejemplo, la palabra anatema. ¿Qué significa anatema? Y empiezo a estudiar esa palabra alrededor de la Biblia, y anatema significa maldito. Y de esa manera se puede hacer un estudio cuidadoso y un estudio provechoso de la Biblia. Podemos también estudiar, hacer un estudio biográfico, tomar algún personaje bíblico y estudiar todo acerca de él: dónde vivió, qué hizo, los lugares en los cuales se movió, y también por qué es importante y relevante, ¿no?, para la Biblia, y también qué enseñanza nos puede dejar. Ahora también lo mencionábamos en el video anterior, pero también es necesario mirar temas principales, porque la Biblia, aunque nos habla de algunos temas en específico, a través de la Biblia, como tema transversal, se encuentran lo que es el gran conflicto, la primera y segunda venida de Cristo, la salvación. Esos temas el lector debe hallarlos. A veces no se encuentran de manera explícita, sino allí tácita, y debemos aprender a mirar allí donde se encuentra este plan de la redención, en estos temas importantes que debemos tener ahí en cuenta, porque la Biblia nos habla de esto. Ahora también es necesario determinar el contexto. El contexto es un contexto anterior, es decir, si leemos un versículo, hay que leer lo que dice antes, también leer lo que dice después,
Y antes puede ser un versículo, unos versículos o todo un capítulo, o debemos ir al principio del libro y así también después. Muchos incurren en malas interpretaciones porque no leen el contexto, no leen lo que dice la palabra, y es necesario estudiar toda la Biblia para llegar a una conclusión. Y también hay un contexto que es el contexto histórico. El contexto histórico es la luz que nos brindan los comentarios bíblicos acerca de aquellas tierras bíblicas, detalles que no da la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos habla de ciudades como Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, que fueron ciudades, pero no nos dice mucho acerca de ella. Al ir a un comentario nos damos cuenta cómo eran estas ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria. Éfeso era una ciudad de mucho comercio, donde había mercaderes, donde había personas que trabajaban con la lana, habían panaderos, y también había mucha superstición y religión. Adoraban también a la diosa Diana de los Efesios. Entonces, conociendo toda esa cultura, también lo que creían, la idiosincrasia, al ir al texto bíblico ya vamos a tener una luz clara. Entonces el contexto histórico es también muy, pero muy importante. La arqueología también nos brinda elementos relevantes porque corrobora lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la ciudad de Jericó fue destruida según el libro de Josué, y la arqueología ha comprobado que en ese lugar existió aquella ciudad. Entonces la Biblia indica, ¿no? O la arqueología demuestra que lo que la Biblia menciona es cierto. Entonces estos métodos de estudio para abordar la Biblia son muy importantes. Recordemos una buena traducción, recordemos también un plan definido para estudiar la Biblia, que puede ser estudiar todo el mensaje del libro, versículo por versículo, puede ser estudiar tópicos o temas, puede ser el estudio de palabras claves, un estudio biográfico de algún personaje bíblico, y también es necesario comprender y buscar los temas centrales, que aunque no están escritos de una manera quizás allí explícita, sí están allí a través de toda la Biblia, como es la salvación, la primera y segunda venida de Cristo, el gran conflicto entre el bien y el mal. También hay que determinar el contexto, que puede ser contexto histórico, contexto anterior, contexto posterior, y también es necesario ir a la arqueología. Un tema importante también es saber el género literario, porque la Biblia tiene muchos géneros. Está el género, hay poesía, hay prosa, hay profecía, hay epístolas, y no es lo mismo interpretar un texto profético que uno poético. Es necesario determinar cómo está escrito para abordarlo de la manera conveniente. Las cartas tienen un destinatario, tienen un remitente. La poesía está allí en rima, tiene paralelismos, sinonímicos y también antónimos. Las profecías, hay profecía clásica, profecía también apocalíptica. En el próximo video vamos a hablar un poco acerca de cómo interpretar en sí la profecía. Gracias por habernos acompañado en este importante estudio de cómo abordar el texto bíblico, métodos de estudio de la Biblia. Deseamos que el estudio de la Biblia siga siendo significativo para ti y que la palabra corra, sea glorificada, como dice la palabra. Que el Señor te bendiga grandemente.